lo que es la educación menstrual y las redes sociales y todo este tema, que de alguna otra forma en otros aspectos hemos ya hablado de sí, algunos aspectos interesantes respecto a todo lo que implica esto de la educación menstrual, el, el grabar nuestra información, registrar nuestros datos de ciclo menstrual en aplicaciones, a mano, todos los temas de privacidad, em, protección de datos o no, ¿verdad? Em, y bueno, hemos tenido charlas muy interesantes. Ahorita el tema se basa en una guía que traduje. am, Originalmente está en inglés para el Reino Unido, en la Universidad de Manchester. ¿Es Manchester? Ay, Dios mío, se me olvidó. Em, Surge a partir de mi asistencia a un congreso, a un seminario sobre educación menstrual y menstrualidad en Escocia, donde conocí a la persona, una de las personas que elaboró esta guía con la intención de difundirla entre educadoras menstruales, pero también entre escuelas y padres de familia. Podría ser cualquier persona que se podría beneficiar de esto, porque evidentemente creo que el tema hoy, Eve, el tema central es am, qué es lo que se está promoviendo en redes respecto a educación menstrual y cómo podemos asegurarnos. El documento se basa sobre todo en temas de igualdad, ¿no? O equidad. em, pero creo que se abre la conversación a muchos otros aspectos de lo que encontramos en redes respecto a redes. Entonces, no sé, Eve, ¿quieres empezar con algo que te haya parecido interesante de la guía? ¿Te pareció útil en general? Digo, siento que está muy localizada a un contexto que se podría mejorar vamos a llamarle naturalización a nuestro país, por llamarlo de alguna forma, porque evidentemente Reino Unido también es un lugar, por ejemplo, donde la población musulmana es mucho mayor de lo que tenemos en México, con todo lo que eso implica en cuestión cultural, de temas tabús, las maneras en que se manejan este tipo de conversaciones en esas culturas, y que a nosotros no nos compete tanto en el sentido de números, ¿no? No tenemos una población musulmana tan grande, pero bueno, tenemos Mm, otras, con claro. otros tonalidades, ¿no? De formas de conducirse. Entonces, bueno, vamos a ver. Claro, sí. No, efectivamente, digo, hace las sesiones pasadas que estuvimos trabajando justo sobre toda esta información que brindamos a las, pues ahora sí que a las redes sociales, al internet y demás, creo que viene muy bien la lectura porque nos va orientando sobre precisamente qué es lo importante hacer cada vez que vamos a compartir alguna información. Y más nosotras, ¿no? Como educadoras menstruales que estamos dando a conocer cada vez más de manera más abierta, sin tabús, con mayor equidad, como esta parte de lo que es la menstruación, no quedándonos solo a las personas menstruantes, sino pues a la población en general. Mm. Creo que vienen bien esos tips que nos van ahí generando, ¿no? Uno de los que más a lo mejor me llama la atención, nos da seis estas dos personas que hacen la investigación, y uno de los que más me llamaron la atención tienen que ver con esta parte de incluir a los varones, ¿no? En donde no seamos solo mujeres las que hablemos de esto. Y me quedé pensando que no necesariamente es que ellos tengan que informar, sino que a veces es el poder visualizar con ellos o a través de ellos qué dudas tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente nos acompañan en el día a día las mujeres que tienen a su alrededor. Entonces, a partir de ahí las mujeres también podríamos empezar a aprender cómo somos vistas y en este sentido poder brindar información para que puedan acompañarnos y para que nosotros podamos seguirnos educando, ¿no? Otro de los Ujú. puntos que me gustaron mucho también es darle voz a los jóvenes, dice, ¿no? Creo que la mayoría de las guías Menarca, pues estamos en una edad a lo mejor ya intermedia, ¿no? Entonces, de pronto sí es cierto, cuando tú le hablas a los jóvenes, siendo a lo mejor ya de una edad distinta a la de ellos y ellas, eh,
puede pensarse que estamos lejos, ¿no? Cuando en realidad, pues esto no es así. Pero bueno, si podemos a través de otros jóvenes enlazarnos, trabajar en conjunto para que también puedan ser escuchados desde una voz más cercana a ellos, lo entiendo perfectamente, ¿no? Finalmente, las niñas, las personas menstruantes en edad infantil, juvenil, apenas iniciando, eh, pues sí, estás en esa etapa en la que quieres ser a la par, quieres escuchar a tus coetáneos, quieres ver cómo están sintiendo ellos, ellas, quieres entenderlo desde tu propio ser y estar, ¿no? Entonces sí, poder asesorar, acompañar a los jóvenes, a que ellos sean los que hablen, pues sería una tarea fabulosa, ¿no? Yo no lo he hecho, así, a lo mejor lo más que he llegado a hacer es en los talleres, lo más, Mm, y creo que hoy viendo esto es importante, es bueno, me llevo a mi hija, ¿no? Entonces ella me está ayudando, ella me está coacheando de, mira, pásame esto, se acerca, plática con las niñas. Entonces creo que de manera indirecta, sin darme cuenta, ahorita haciendo como un poco de conciencia, es una forma de, pero no quedarse ahí, ¿no? Sino ir un poco más allá. Creo que son los dos puntos que más me llamaron la atención. Ahorita van a salir otros conforme vayamos platicando, sí, eh, pero creo que de primer momento es esto, ¿no? ¿Cómo vamos a acompañarnos de otros ujú, jóvenes, varones, sean niños o adultos, no importa, para poder seguir educando en esto de la menstruación? sí. Fíjate que en este tema del acompañamiento a través de o sea, de juventud a juventud, yo creo que hay un aspecto interesante aquí a recordar y es lo joven que es la educación menstrual en el mundo. Es decir, yo tengo 15 años compartiendo estos saberes de alguna u otra forma en mis talleres, pero la formación como guía menarca, por ejemplo, inició apenas hace 5 años, ¿no? Yo empecé a compartir esto en otros contextos 10 años antes. Estamos hablando que hace 15 años las mujeres de 30 y medio, 30 y mucho, o 40 y pocos, andaban en los 20 y algo, ¿cierto? Ujú. Sí, sí, sí. Entonces estaba yo llegando con esta información a mujeres que en ese momento eran de 20 y medio a 30 y pocos, y que ahorita ya están en 40, ¿no? Por ejemplo, em, ya con otros intereses también a nivel personal, porque a nivel personal les interesa ya el tema de la perimenopausia, pero a Claro. nivel personal como madres, em, es en este momento en el cual sus niñas ya se están acercando a la menarquia o ya entraron a la menarquia. Entonces, eh, de ahí un poco la dificultad, entre comillas, a que tengamos voces jóvenes bien informadas, actualizadas, porque estas mamás que ahorita ya están acompañando a sus niñas de esa forma, eh, tampoco ellas tienen mucho tiempo aplicando estos saberes, ¿no? Entonces, am, es darnos cuenta que el compartir de estos jóvenes es también muy nuevo. Y las fuentes de información con las que cuentan, esto también es importante. ¿Cómo verificamos que algo que se está compartiendo en redes, porque evidentemente, no sé tú, pero TikTok o sea, no nos hace caso a los cuarentones, a los cincuentones, o sea, es un espacio muy de jóvenes. Y no digo que sea imposible hacerlo, pero em, es encontrar una manera de acompañar estos jovencitos que están en espacios como TikTok y otros para que la información que comparten sea realmente veraz, ¿no? Porque ese es otro tema además. Sí se está compartiendo muchísimo en redes y yo, evidentemente, el algoritmo te comparte más de lo que tú pones en el mundo y más de lo que tú sigues, ¿no? Insiste en los temas que tú compartes y en los temas que ya de por sí sigues. Te va a mandar más información de eso. Entonces, yo estoy viendo más y más personas hablando sobre em, la ciclicidad y todos estos temas. Pero no quiere decir que todo lo que se está compartiendo esté basado en hechos o que sea información verídica. No, no con el ánimo
de desanimar el compartir experiencias personales, porque eso es un punto y aparte, ¿no? Cómo una persona experimenta el ciclo menstrual. Pero sí creo que es un tema interesante a incluir en esto de los jóvenes compartiendo en redes. A qué fuentes se están acercando ellos para compartir lo que comparten? ¿Y cómo podemos apoyar nosotros, que somos mayores, para que ese compartir de esos jóvenes sea más fundamentado, ¿no? Eh, y sin embargo, que lo compartan a su manera, porque evidentemente lo que va a llamar la atención de los jovencitos es que la persona a que están viendo en la pantalla pues tenga el vocabulario, los manerismos y todo esto que nos captura la atención, ¿no? Eso. Y justo aquí tocaste otros dos de los puntos que ellas comentan, ¿no? Que tiene que ver con esto de educa con honestidad, pero sí basado en la cuestión científica. Entonces, ¿cómo vamos a estar a un lado? Yo me imagino ahorita una escena en donde a lo mejor está el joven adelante de mí, y joven o jovencita, y yo un poco atrás, ahí respaldando, y pudiendo ver que efectivamente esa información que estás dando es completamente real, ¿no? Objetiva, científica y demás. ¿Cómo? Pues acompañándolos, porque finalmente ellos justo en esta utilización de la inteligencia artificial se van por cosas muy generales, ¿no? Entonces, no, vámonos a lo realmente objetivo, específico, que sí funcione. Sería como el primer punto. Y el otro, decías, y ahí yo me acuerdo cuando estaba ya leyendo que hasta un asterisco marqué, porque decía, los términos, decías tú ahorita, ¿no? Utilizar con su lenguaje de ellos. Y a mí me quedó ahí un signo de interrogación, porque por un lado es, voy a captar la atención con su lenguaje, pero por el otro es, le tengo que dejar también los términos adecuados, porque si Sí. no, entonces seguimos promoviendo ciertos tabús incluso, ¿no? Ujú, Ciertos términos que no son los más adecuados. Entonces, el ejemplo que mencionaba ahí no es como, pues menciona regla. ¿Por qué? Porque es el término más usado para todos, ¿no? Y entonces esto sí es como, regla, sí, entiendo que es, pero ¿cómo vas a llevarlo de ese término regla al término tal cual, menstruación o fase menstrual o no? Para que tenga ambos, los jóvenes, las jovencitas tengan la capacidad de utilizar ambos sin necesidad de solo centrarse en uno, ¿no? Entonces sí es un reto bien fuerte, sobre todo para las que ya estamos en otra edad y en donde tienes ya una conciencia de la importancia de la utilización de los términos adecuados para comprendernos y para realmente estarnos educando, ¿no? Entonces, híjole, ¿cómo hacemos esa transición? ¿No? Sería a lo mejor mi siguiente pregunta, te digo, y yo lo puse así como asterisco y como signo de interrogación, es ¿cómo vamos a hacer esa transición? Capto tu atención, pero también te estoy dando esa información que es importante. sí, Evan, gracias. No sé si algunas de las asistentes quieran compartir algo respecto a esto que ya se habló o sobre algo que hayan encontrado interesante sobre la lectura que nos compete el día de hoy, esta guía para la educación menstrual en redes. Abre tu micrófono. Bueno, hola a todas, buenos días. Me conecté un poquito tarde, Sí. pero bueno, aquí estoy. Hola, Mile. Em, a mí me llama la atención cómo podemos adaptar como este estudio pues a esta realidad mexicana, ¿no? En donde hay una gran diversidad cultural, etnológica, y también mucha diversidad social y económica, ¿no? Ujú, Porque pues aquí en México pues no mucha gente tiene acceso a las redes sociales. Entonces, ¿cómo llegar a eso? Me llama la atención, es un punto. Y el otro punto que también me saltó, pues es este que en la lectura dice que los jóvenes están buscando más información y reciben más información en las redes sociales que en la escuela y que pues, en las casas en este caso, ¿no? Y es algo que nosotros estamos tratando de llegar y transformar, que sea primero en casa la información con los papás, con las mamás y después en un ámbito escolar y yo pondría en ujú. tercer lugar, pues ya las redes sociales, pero pues es algo que nos está comiendo, ¿no? Y que no es así, pero que en nuestro ideario debería ser así, ¿no?
Entonces, bueno, son esos Ujú. puntos que dejo hoy en la mesa y que pues rescato, ¿no? Un poquito de la lectura. Sí, sí. Definitivamente se puede hacer Gracias. gracias, Mini. Se podría hacer una adecuación, incluso llevar a cabo una investigación similar, pero aplicada a nuestro contexto. Eso es como lo habíamos dicho al principio, sí. Pero tienes absolutamente toda la razón y qué bueno que lo podemos reforzar con lo que has compartido, porque en efecto nuestro contexto es muy distinto. Y también tenemos mucha multiculturalidad, pero es muy específica a nuestro contexto que quizá algunas cosas no apliquen 100% y sin embargo sí lo puedes aplicar, adaptar a la realidad de nosotros. Entonces, sí, el mundo ideal pues vendría primero de casa y es lo que, como bien dices, estamos queriendo transformar. Y sin embargo, como dices, las redes nos comen, o sea, no somos tan atractivas. Los papás em, como las redes. Entonces es cómo incidir en esos jóvenes que están siendo escuchados hablar de estos temas con información verídica, es la pregunta, ¿no? Porque de que hay información y hay información, pero ciertamente no toda la información es tan válida o tan sustentada que se está compartiendo. No sé, ¿ustedes han encontrado en redes compartires donde digas, eso no sé, no sé si realmente es correcto lo que se está compartiendo? A mí me ha pasado 2 o 3 veces, pero no me doy a la tarea de pasar mucho tiempo viendo el contenido de otras personas, para ser honesta. Y sí me he tropezado con algunas que digo, oh, es Ujú. cuestionable lo que se está mencionando, ¿no? Mine. Sí, me ha pasado, yo, bueno, como igual a muchas, no soy solo llego a Facebook y a Instagram. O sea, no me pregunten de TikTok porque ya no llego ahí, es too much para mí, Sí, ¿no? sí, sí. Pero investigando en páginas pues científicas de instituciones y demás, sí me he llegado a topar con alguna información que me dicen una cosa y luego en la siguiente página me dicen todo lo contrario. Entonces sí llega a causar digo, confusión. Un Sí, ejemplo uno que me específico es Ajá, a ver, sí. Un ejemplo específico es yo sabía o me había quedado con la información, por ejemplo, de qué pasa con el óvulo que es expulsado y que no es fecundado, se absorbe, pero yo sabía que no pasa de la trompa de falopio. Bueno, ya no son trompas de falopio, perdón, corrijo, trompas uterinas, ¿no? Ajá, ajá. Y hay otros textos o información que me he encontrado en que dice que sí, que el óvulo sí avanza y que sí es desechado, ¿no? Ok. Entonces, son cuestiones que dices, bueno, pues a quién le creo, ¿no? Y son páginas científicas, ¿no? Entonces dices, Ok. bueno, ¿hasta dónde está la investigación? ¿Hasta dónde llega? ¿De dónde, a qué le creo, ¿no? Entonces, sí hay a veces información que uno tiene que contrastar y que tiene que seguir investigando e informándose para estar actualizadas y para poder dar pues, la mejor información en nuestros talleres, ¿no? Pues yo creo que ese Ujú, ejemplo que das es buenísimo, pero es ya como de nivel avanzado, diría yo, ¿sabes? Es súper ujú, válido, porque además algunas de estas páginas, tal vez no páginas científicas, pero páginas donde dicen, un estudio no sé dónde, bla, 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 dijo que esto, pero no dan la referencia y cuando la pides se enoja, ¿no? ujú, Este, sí. Eso sí me ha pasado. Ya a nivel más básico, lo que sí he mirado es que hay una confusión todavía entre ciclo menstrual y menstruación. Los usan así como si fueran iguales, ¿no? Y creo que ese es más básico, como el otro es vulva vagina, por ejemplo, que las chicas perfectamente y aplaudo que hablen de no utilizar am, todos estos elementos de limpieza, ¿no? Interna, pero siguen hablando de vulva, que también se puede limpiar con eso, pero, ¿sabes? Como que te das cuenta que no hay una claridad en ellas sobre el nombre de la parte del cuerpo de la que quieren hablar. Y cuestiones mucho más básicas de lo que tú mencionabas, pero habiendo tú mencionado esto, que sí me he topado con él también, pues parece ser que es un tema de falta de formalidad en general, no solo
compartir cosas básicas, sino también para compartir cosas más complejas o más avanzadas, creo. Am, entonces, sí, hay confusión todavía entre ciclo menstrual y menstruación y vulva vagina, pues cuanti más con esto. Y bueno, sí hay una divergencia de opiniones porque hay veces que sabes tú perfecto que hay un artículo señala esto y el otro artículo señala lo otro, ¿no? Pues que haya un tercer artículo que no lo diga, ¿no? O nosotras poder llegar a esa conclusión de que todavía no hay una conclusión decisiva ni de un lado ni del otro, ¿no? Pero como bien dices, ya no nos ha tocado a nosotras como interesadas en el tema a nivel educativo, formativo, pues hacer esa investigación, ¿no? Porque las fuentes que encontramos en redes no son concluyentes. Interesantes, sí. ¿Alguien más? Gracias, Vine. O tú misma, Mina, también. Fíjate que justo escuchándolas ahorita, Mine, Maye, recordé que justo en la edad en la que están los chavos, que para ellos sí es a la inversa de dónde obtienen información. Me encanta esto que decía Mine, ¿no? Te debería de ser casa, colegio, redes sociales. Para Mm, ellos es algo, ¿no? O sea, es redes sociales, colegio y casa. Así, tanto por la edad, porque acuérdense que están en esa edad en la que tenemos que separarnos justo de los adultos, de la autoridad para poder ser independientes y autónomos. encontrarnos, sí. Exacto. Y como en este sentido de que ya las redes sociales pues están en todos lados al acceso desde los 10 años ya con un celular en mano, etcétera. Entonces sí está invertido, sí su primer lugar va a ser redes y eso lo tenemos que tener bien claro. Y lo comento porque quería yo platicarles un ejemplo. También me sucedió hace algunas semanas. Doy una clase de género en una institución a nivel preparatoria y estoy con ellos dando el tema y estamos platicando y investigaron y estábamos hablando sobre la diferencia entre violencia y agresión. Y ahí en la institución utilizamos computadoras pues para investigar y demás y estábamos dando el tema y en una de estas un chico, ¿no? Levanta la mano y levanta la mano. La tercera vez que la levanta pues ya le doy el turno y me empieza a debatir, Eve, esto que estás diciendo no se me hace válido. Y yo, ¿por qué? Es que acabo de meterme ahorita en línea y ya revisé 3 páginas y las 3 páginas me dicen esto, ¿no? Y así de boom, dices, wow, qué interesante, porque este chico al menos dijo busco y busco en 3, no me dijo busco en una, o me quedé en la inteligencia artificial que ahora te sale de primer momento, ¿no? Claro, es la primera opción, además. Sí, claro, y se genera un debate muy interesante. Aquí, ¿a qué voy? Este chico tiene la capacidad para decir, busco en 3 fuentes. En este momento yo le explico, mira, desde este punto de vista, te lo estoy explicando de esta manera y ya llegamos a un acuerdo, ¿no? Por decirlo así. Pero Ajá, ¿a qué voy? A que así como este chico sí tuvo la capacidad de decir busco en 3 fuentes, hay chicos que buscan en la primera y listo, o escucharon el TikTok y listo, para ellos es su fundamento, ¿no? Y sí, entonces, como adultos que vamos a estar acompañando esta educación como adultas en este acompañamiento, creo que una de las tareas más fuertes ya no nada más es vengo y te doy información, vengo y te digo la nueva investigación que acabo de revisar y que te la vengo a sí, traducir, ¿no? Es más allá. Ahorita la tarea que vamos a tener es enseñarles a pensar de manera crítica. Es ujú, decir, efectivamente, accede a tus redes, ve ese TikTok, escucha a tu compañerito, también escucha a una ponente, de ahí que vas a obtener. Y tú claro, busca para que entonces compares, para que entonces tengas tus argumentos un poco más validados, un poco más informados, ¿no? claro, Entonces, la tarea que nos toca es doble. Si vengo, te informo, si vengo, te doy términos nuevos, si trato de utilizar esos términos tuyos para que nos entendamos en un mismo lenguaje, pero sobre todo tengo que enseñarte a pensar de manera crítica, generando, desarrollando esas habilidades que tienes que ir desarrollando para que tú mismo saques conclusiones que sean válidas científicas, ¿no? mm, Y creo yo que dentro de ese pensamiento crítico, sí tenemos que decirles, tienes que buscar páginas y decirles qué características deben de tener. Puedes ver TikToks, Instagrams y demás, pero con esta información que sean instituciones de respaldo, ¿no? Hablarles de cuáles son esas instituciones en cada una de las localidades del país, etcétera. La actualización. Creo que eso es bien importante. Cuando tú escuches algo, fíjate en qué año fue. Cuando tú leas algo, en qué año lo
lo sacaron. ¿Por qué? Porque finalmente el conocimiento es actualizable y cada vez lo estamos criticando, analizando, revisando. Entonces, ok, mientras más actual, pues más válido es, ¿no? Y por último, que donde estés leyendo realmente se esté utilizando esa terminología adecuada. Si estás Ajá. escuchando una terminología que no es porque a lo mejor esa página pues ya no está tan actualizada científicamente hablando, ¿no? ¿Para qué? Para que realmente estés aprendiendo lo que tienes que aprender. Entonces, vuelvo a lo mismo, tenemos una doble tarea, ¿no? Yo así lo veo, una doble tarea que es un reto y que se me hace bastante motivante. Te voy a informar, pero también te voy a enseñar a pensar de manera crítica. Uy, Eve, gracias. Un montón de puntos. Sí, me encantan todos. Mi primer comentario, este chico, y que me brincó muy pronto, también hubiera sido, pues, y realmente escuchaste mi argumento, porque si estás buscando tres fuentes en lo que yo estoy describiendo algo, quizá no estás escuchando completamente mi argumento, ¿no? También hay una falla ahí. Y es muy común que escuchamos para responder, no para comprender. Em, en casa ya ya se ha vuelto una broma, ya, ¿no? Pues ha de ser verdad porque lo vi en TikTok, ja, 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 ja. Pero es cierto, o sea, mucha gente que lamentablemente sí lo toma así. Em, Interesantemente, yo sí he hecho búsquedas en inteligencia artificial sobre artículos científicos para fundamentar ciertas cosas. Y lo que me he dado cuenta que me pone los pelos de punta y me horroriza es que en ocasiones te da referencias científicas y cuando cliqueas donde te dice, no existe el artículo. O después me pongo a copia-pegar el título, los autores y no encuentro nada. Entonces, parece que hay un problema y lo intenté en dos o tres y me surgió lo mismo. Ya una lo generó y lo testé con otras. Hay incongruencia en las citas de referencias científicas en redes, en inteligencia artificial, y eso es muy peligroso, porque mucha gente ya nada más los va a copiar, los va a poner en su artículo o lo que sea, y no se va a dar a la tarea de verificar que efectivamente el artículo uno 2 y 3 cada uno existen y que dicen lo que la persona dice, porque también cada lector puede leer cosas un poco distintas del mismo documento. Eso mucho cuidado. Eh, educar, educar a los influencers. O sea, empezar a promover talleres, precio especial para influencers, no sé, algo especial porque no hemos atacado, mirado o no nos hemos enfocado en ese mercado y creo que sería interesante por muchas cosas, ¿no? Por el alcance. Em, Creo que es una buena idea. Ahí la dejo en el aire para que la tome quien pueda y quien desea. Em, y la terminología científica sí, pero también estar, estar actualizando la terminología científica y los nombres correctos sí, pero también estar suficientemente en contacto con cómo se está desarrollando, actualizarlo en la vida real también, en el sentido, por ejemplo, científicamente trompas de falopio siguen siendo trompas de falopio. Sin embargo, nosotros le llamamos de otra manera para hacer cierta llamar la atención al hecho de que nuestro mundo femenino ha sido invadido por descubridores y científicos masculinos que no siempre nos han entendido muy bien. Entonces yo me quedo a veces en lo científico, me pierdo de estas utilidades que también son muy poderosas, ¿no? Entonces encontrar ese equilibrio entre sí, tengo términos y fundamentación científica, pero también estoy viendo lo que está sucediendo en la vida allá afuera, ¿no? Cómo las mujeres están expresando este tipo de cosas, porque de ahí también es importante que se trate de generar este cambio de conciencia. Si más y más mujeres empezamos a usar trompas uterinas, llegará un científico que tiene un poder, ¿no? Que va a decir, ¿por qué todas están diciendo esto? ¿No? Y empezar a cuestionarse para hacer un cambio ya a nivel oficial, digamos. Entonces, rescato muchas de tus propuestas. Muchas gracias, Evelyn. Sí. Eh, no te quedes con lo bien TikTok, ¿no? Como adulto o como joven, en ningún momento. Ajá, ajá. Sí, Alguien más, o yo Evelyn también. recuerdo cuando recién empezaba el uso de las computadoras y del internet, ¿no? Lo vi con mi mamá siendo ella maestra
que si es que no es posible, o sea, ya los niños solo están copiando y pegando, pero no están analizando, no están racionalizando, no están pensando lo que están escribiendo. Entonces, si eso empezó cuando empezaba Internet, ahora justo lo que dicen la inteligencia artificial, las trampas que hay en eso y lo peligroso en lo que puedes caer si no empiezas también el mismo proceso de cuestionar, de racionalizar lo que te está dando esa información de la inteligencia artificial. Y lo que dice Evelyn, pues es muy, muy importante, ¿no? Empezar a enseñar pues de manera crítica y también cuestionar pues toda esta información que está llegando de manera más fácil, más rápida, ¿no? Exacto. Pero que se vuelve el doble de peligroso si no sabes pues navegar y realmente dar con la información Discernir. correcta y verídica, porque si no, efectivamente, como dice Evelyn, te vas por la primera opción que aparece y te llevas esa información que puede ser errónea o puede ser totalmente falsa, ¿no? Entonces, pues sí hay mucho, mucho que pensar y mucho, pues cómo llegar justo a esa información que sea realmente verídica, ¿no? Y eso que hablas de la primera opción me da mucho más miedo aún porque nosotros ya sabíamos que si hacemos una búsqueda en Google, muchas veces las primeras opciones estaban patrocinadas, o sea, la gente Ujú. estaba pagando para que aparecieran al principio y ahí se Exacto. mencionaba patrocinado, ¿no? Entonces ya le seguías un poquito más abajo para ver algo que no fuera Ujú. pagado, que apareciera como primera opción. Yo creo que eso va a llegar tarde o temprano también la inteligencia artificial y no sé si existan la ética o las regulaciones necesarias para que nos digan, esto está patrocinado y este no, ¿sabes? Claro. Em, wow, cierto. Qué horror, Ujú. potencialmente. Sí. Sí, sí, Sí. sí. Es Complicaciones. como este temor de qué va a suceder, ¿no? Con toda la información, pero también es una herramienta, pues, bastante útil, porque decías hace ratito, Vine, o sea, en el momento ya te estás informando, en el momento ya estás sabiendo lo que está pasando del otro lado del mundo. Entonces, sí Ujú. qué miedo, pero nos va a funcionar mucho. Y creo que el punto uno que nos mencionaba la lectura va justo para allá, ¿no? Como tenemos que redefinir ese activismo que estamos nosotros moviendo, ¿no? ¿Cómo es a dónde quiero llegar, con quién quiero llegar? Y yo me detendría mucho en el segundo, que es el cómo. El cómo quiero yo llegar a las personas a través de estas redes sociales que finalmente podemos darle un muy buen uso con toda esa información cada vez más científica, más validada y sobre todo que realmente les pueda funcionar a ellos, que son los que vienen, que son los que nos van a seguir, ¿no? Ahora sí que se van a quedar en nuestro lugar, entonces que realmente a Exacto. través de una tarea que yo pueda estar haciendo pueda llegarles a ellos para que puedan, a ellos y a ellas, para que puedan pues tener cada vez más herramientas. Entonces vamos a redefinir este activismo y creo que lo hemos hecho, ¿no? En algunas campañas que por ahí hemos tenido, en donde todas nos unimos y hacemos más ruido, más fuerza, finalmente Claro. estamos dando mucho que hablar, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante mencionar. Hemos estado haciendo cosas y también hemos tratado de acercarnos utilizando, no sé, cuestiones de formas que se han vuelto virales, ¿no? Utilizar cosas que al menos en teoría sabemos que están funcionando para otro tipo de educación, para otro tipo de información y adoptar ciertos estilos, ciertas em, visuales, ¿no? Que se empleen para hacernos un poco más atractivas a un público más joven también. Lo hemos hecho, entonces es continuar con eso también, ¿no? Em, y escucharlos también, cómo están hablando los jóvenes de ahora eh, para de vez en cuando utilizar alguna de esas palabras, aunque sea en tono de chiste, porque a lo mejor nos vemos hasta ridículas, no sé. ¿Qué piensen de eso? Utilizar las frases eh, de los jóvenes, tal vez no sea muy creíble, pero pues sería cuestión de preguntarle a los chicos, ¿no? ¿Qué pensarías tú? También, ¿no? Sí, claro, o realmente, o sea, a lo mejor no usarlo nosotras, pero sí ayudarnos de uno de ellos para que ellos lo Mm, usen, ¿no? cien por Entonces, ciento, sí. o Ajá. sea, a lo mejor como dices, si yo no soy una personalidad de mucho humor, pues no me la van a creer, ¿no? Pero me uno, hago esta parte como de colaboración precisamente con alguien de ellos para que ellos sí lo puedan usar, ¿no? Entonces, Mm, mm, creo que no.
no debería de ser como una barrera para nosotras, las que estamos en ciertas edades, las que a lo mejor No. apenas estamos adentrándonos a todo esto. Hace ratito decía Mine, yo con TikTok, yo igual, o sea, ni para verlo, me cuesta muchísimo trabajo por el estilo, por la rapidez, o sea, mi atención de pronto necesita un poco de cosas más estructuradas, pero Mm. dices, bueno, colaborando con alguien de ellos o al revés, ¿no? Que ellos colaboren conmigo, finalmente podemos igual llegar a diferentes áreas, ¿no? A diferentes edades. Y sin embargo, también va a ser interesante, ahora que mencionas esto de la rapidez de TikTok, va a ser interesante ver cómo evoluciona todo esto, porque creo que estamos en algunos aspectos de estos temas dándole la vuelta al ciclo y regresando al inicio. Ya tenemos ahora escuelas que piensan que tener computadoras siempre no fue tan buena idea, ¿no? Por ejemplo, o iPads en los salones, y que los están retirando y que están retirando, están prohibiendo el acceso a los teléfonos celulares en las escuelas. Em, Estoy viendo un incremento en el número de padres que están promoviendo más la lectura de libros impresos en niños, ¿no? Y eventualmente yo me pregunto si no se le va a dar la vuelta a esto también en ese aspecto, que las personas se den cuenta de lo nocivo que es la intermitencia, ¿no? La rapidez y lo perecedero de cada video que se está viendo, ¿no? Cómo está afectando la memoria a corto y largo plazo y otros aspectos cognitivos que definitivamente ya hay estudios científicos que nos están hablando del impacto que tiene este tipo de prácticas, de estar revisando este tipo de videos súper cortos. Porque se hace por horas, ¿no? Lo hacen por horas los chicos, los jóvenes. También a veces uno, yo soy una de esas a veces. Em, entonces, que eventualmente los papás y los jóvenes mismos se den cuenta que no es la mejor práctica, ¿no? Curiosamente, mi página en Facebook, que es la red más grande que tengo, em, me dice la misma plataforma me dice, tus, tus publicaciones con texto son 77% más leídas que los videos y los reels que subes. Lo cual se me ha hecho mucho interesante porque tú más y más estás viendo incluso en Facebook, cuando me fijo en aeropuertos o en transporte público, em, la mayoría de la gente aún en Facebook está viendo Reels, ¿no? No, no, la gente que veo en transporte público no la veo viendo fotito con texto, sino el Reel. Y sin embargo, Facebook me dice, tus publicaciones con fotos tienen más alcance que los videos y los Reels. Entonces, es un tema de edad. Mi página de Facebook tiene 15, 16 años. Em, entonces, el promedio de mujeres, sobre todo que lo miran, está entre 25 a 60 años, fíjate. ¿Ah? Entonces me pregunto si esas de 25 están pasando ciertos momentos del día viendo reels tipo y otros momentos leyendo, ¿no? Fotitos con texto, como lo que comparto yo, porque sigue impactando en mis cifras suficiente para que Facebook me diga, ¿quieres más visibilidad? Publica más fotito con texto, no pongas tanto reel, ¿no? Es lo que me están diciendo, en efecto. Y se me hace interesante si vamos a volver a eso, finalmente. No sé, vamos a ver, pero no me sorprendería porque estamos volviendo en aspectos, como les mencionaba, ¿no? De la lectura en libros, de la prohibición y que ya la gente no presume tanto. Tenemos computadora para cada niño en la escuela, ¿no? 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 Y es que finalmente, como todo conocimiento, como todo saber, está en constante estudio también los medios en los que estamos enseñando, ¿no? Entonces, finalmente era algo nuevo, es el boom, como siempre la moda, y yo sí voy a esto, ¿no? A final de cuentas, de la moda lo que te acomoda. Entonces, yo Exacto. creo que a cada sociedad, en cada país, también van a ir haciendo sus propios métodos. Algunos van a ser completamente diversos, por decirlo así. A lo Ujú. mejor va a haber ciertos momentos en los que está muy bien la compu, en ciertos momentos los reels, etcétera. En otros momentos es importantísimo el libro. Entonces yo creo que quiero pensar utópicamente que a eso vamos a llegar, pero para llegar a eso pues tenemos muchas veces que ir primero conociendo, yéndonos al extremo para ver qué es lo que Exacto, fracasa y entonces sí llegar exacto. al punto medio de decir aquí sí, en esta área, claro que es funcional la computadora y redes sociales y demás, en esta área no, ¿no? No, Por exacto. ejemplo,
algo que a mí me ha fascinado y que ahí sí me embobo es justo todos estos reels, estos videos que vienen con mucha rapidez, pero que te muestran toda la anatomía del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú, sí. justo lo que decías, ¿no? Cuando uno anda viendo todo esto de menstruación y demás, pues te empieza a salir más información. Entonces me salen muchos videos justo de los órganos genitourinarios femeninos y vas viendo cómo se separan, se vuelven a unir y Sí, sí. wow, esto funciona. Entonces, poder ir eligiendo qué sí te va a estar funcionando y qué cosas ya no. Y quiero pensar que a esto vamos a llegar, Mine. Entonces, estoy viendo el futuro. Sí, sí, sí es para pensarse eso que también comentaba Mayela, pues es un ciclo, ¿no? O sea, mucha gente decía que con las tablets y eso, el libro impreso iba a morir, y pues no, en realidad el libro impreso nos va a sobrevivir por muchísimas generaciones más, ¿no? O Mm, sea, si se mm, te va la luz, ¿a qué recurres? Si se te acaba la pila, ¿a qué recurres, no? Y pues sí es un arma de doble filo donde también los papás tienen que estar muy presentes y donde se tienen que poner límites, ¿no? Porque pues ya se está viendo, como dice Mayela, pues en niños muy chiquitos que ya tienen que usar lentes porque se la pasan en las tablets. O sea, es una cuestión ya que va a lo físico, pero también a lo emocional, ¿no? Porque mm, cuánto estrés, cuánta ansiedad están generando también ese tipo de redes sociales que están causando que los chicos se vuelvan adictos al celular, efectivamente, que ya no presten atención, ¿no? Que ya se dispersen y, y pues sí, ya va escalando, ¿no? Este problema que al sí. rato efectivamente, pues bueno, en Europa estaban haciendo lo de retirar ya los celulares Es en el aula. correcto. Ojalá que ya llegue aquí a México también en Sí, algún sí. momento, porque efectivamente, pues es todo cuestión de moderación, ¿no? Mm, Y de mediar, porque si te vas a los extremos, pues sí, también puede ser un muy, poco, muy claro. dañino, ¿no? Como todo. Ujú. Sí, es cierto. Y como educadoras, pues hacer el esfuerzo de llegar a tantos medios como nos sea posible, aunque nos repele TikTok, de vez en cuando subo yo algunos de mis videos que subí en otras redes a TikTok por no dejar, pero estoy muy consciente que no tienen gran alcance porque cada plataforma tiene su estilo y no, lo que funciona en una no funciona en otra, y sin embargo digo, bueno, al menos hay algo, ¿no? Mejor que nada, y yo creo que sí, tratar de abarcar lo más que podamos sin entrar en esas ansiedades, porque también ese performance, ¿no? El desempeño de estar en todos lados, informando en todos lados de todas las formas. Para nosotras como educadoras puede ser muy, muy desgastante igual. Pero de vez en cuando, pues sí, tratar de acercarnos en otros espacios o animar a que al colegas lo hagan, ¿no? Y apoyarles de alguna forma. Porque yo creo que es otra cuestión de comunidad también, hacer este tipo de campañas en conjunto y estos tipo de espacios donde hablamos de estos temas para crear conciencia entre nosotras y nuestras colegas, ¿no? Que nos escuchen de que tenemos responsabilidades y retos, pero juntas también algunas cosas se hacen mucho más fácil, 100%. Claro, Ujú. totalmente. Muy bien, pues vamos cerrando la sesión. No sé si alguien más que esté conectada en el Zoom quiera compartir algo por ahí. Vane, Cielo, ya estamos a poquito menos de 15 minutos. Pues a mí me gustaría nada más como cerrar con una frase que fui aquí escribiendo, ¿no? Que dice, hoy hagamos uso de esta herramienta porque hoy funciona, pero hacerlo de manera efectiva, eficiente y científica, siempre colaborando con otros, ¿no? Entonces, yo creo Mm, que me se encanta. vale. Sí, Hoy claro. funciona, vamos a utilizarlo para Sí, educar y formar, ¿no? me encanta. Me gusta. Gracias. Bueno, también coincido, soy Vanessa, eh, Vane, hola. en usar las otras plataformas, porque lo que contaban hace rato que los chicos y sobre todo pues son las niñas más pequeñas las que están las que están usando el TikTok, los Reels que hace rato platicaban, entonces sí creo que es una forma en acercarnos a ellas para que nos vean más cerca, porque a veces
Yo tengo 46 años y tengo dos niñas que están en edad menarca, 9, 11, por ahí todavía no llega, pero ya no tarda, está tocando la puerta. Entonces, Mm, ven como sus mamás, como alguien más grande, y creo que el empezar a tocar esas plataformas nos acerca con ellas. mm, mm. No lo había pensado, hasta ahorita que lo estaban diciendo, pero este, pues una forma de acercarnos a ellas. Ujú. Y lo que decían, obviamente siempre eh, tratando de estar que nuestra información sea fehaciente, ¿verdad? De la información de las páginas donde sacamos, porque sí, ChatGPT, híjole, te hace todo y dices, pero ¿será cierto? O sea, Sí, esto es cuestionable. sí. Gracias, Vane. Gracias. Y actualizarse. Yo termino con esto, estar actualizadas como educadoras también, ¿no? Y este espacio del club de lectura creo que es un muy buen espacio para mantenernos en contacto con qué anda por allá afuera, qué hay nuevo, ¿no? Eso. Muy bien. Pues vamos a concluir la sesión agradeciendo mucho su puntualidad, su asistencia, sus compartires, sus experiencias y estaremos en contacto muy pronto para nuestra próxima reunión. Yo pienso que vamos a dejar la reunión de diciembre porque son fechas, nosotros normalmente tomamos el último miércoles de mes, entonces toca fecha muy festiva. Vamos a retomar en enero, si les parece bien, con muchísimo gusto, Ok. energía renovada. Les estaremos compartiendo los textos acá por el grupo de WhatsApp. Y si quieres participar en el chat y en el club de lectura, vamos a dejar la información aquí debajo en la descripción de YouTube. Muchas gracias, Eve, Perfecto. Muchas Vanessa, gracias. Mine, muchos gusto Gracias, en gracias. verte. Cielos, Igual. saludos hasta Colombia. Estaremos en contacto. Bonito día. Perfecto. Igualmente, muchas gracias a Gracias. todos. Bye. Gracias a Hasta luego. todas. Bonito día. Gracias. Hasta luego. Igual. Bye. Gracias. Bye bye.